es que lo que leían tiene que ver con un audio. ¿Por qué ese audio de Fabián Llanola pidiéndole por favor que no se vaya? A la abogada. A que la abogada, renuncia. a una de las abogadas. Estoy hablando de Evelyn, sobre todo. La renuncia la presenta Estela Maris, pero el audio le llega a Evelyn. Inicialmente, la renuncia ya venía rondando hace rato. Sí. Ellas estaban disconformes con algunas idas y vueltas y sobre todo, esto es palabra de ellas, no es Sí. palabra mía ni es un invento mío. Consideraban que no podía abonar lo que tenía que abonar y de canje no iban a trabajar. Esto es palabra de ambas abogadas. Ujú. Está bien. Entonces estaban analizando el dar un paso al costado para esto. La realidad, perdón, permiso, la realidad es que a raíz de esto Sí. dialogan, pasa en el medio idas y vueltas sin tener un buen diálogo con el doctor Adrián Tenca, que ellas lo consideran machista, que las desacreditó y un montón de cuestiones que estarán Sí. ellas para defenderse y para denunciar Sí. eso si les pareció, pero consideraban que había un vínculo entre Adrián Tenca y el abogado actual de las denunciantes que les hacía ruido. Los abogados por lo general se conocen, pero a ellas les hacía ruido y además, a raíz de estas idas y vueltas que tenían entre ellos, Adrián Tenca las bloquea. Sí. Porque viste que en un momento dice, volvé al grupo. Sí. Cuando las bloquea de WhatsApp, Adrián Tenca, a las dos abogadas, digamos que para ella fue la gota que rebasó el vaso con todo lo que venía sucediendo Sí. y este bloqueo. Ellas lo sintieron como un ninguneo y como una desacreditación Sí. con respecto a que ellas eran quienes representaban legalmente. Se comunican con Fabián, se lo informan. Fabián les pide por favor que no se vayan. Sí. Una cosa es leerlo, otra cosa es escucharlo. El audio es realmente estremecedor. Habla de una persona realmente abatida. Yo no sentí un acting, sentí una persona realmente Sí, sí. abatida, pero ese es el kit de la cuestión. Las Perfecto. diferencias con Adrián Tenca. Entonces, de tener 4 abogadas, Fabián Llanola tiene 2 y uno está con nosotros y es el doctor Matías Garcete. Doctor, ¿qué pasa ahora con la renuncia de estas abogadas? El verbo correcto es que fueron desvinculadas. ¿Por qué? Yo tengo entendido, y hoy hablé con Fabián y hablé con la doctora Andriosi, que lo que pasó fue que cuando se sumó Tenca a la defensa de la parte penal, Fabián decidió seguir con Tenca y no con las abogadas. ¿Y por qué el audio? El En el audio yo considero que es Sí. anterior. Yo lo que tengo entendido, por lo que conversé con Fabián y con la doctora Andriosi, que es que Fabián les mandó un mensaje de texto para avisarles que no Un seguían audio, ellas no, con la no defensa. mensaje de texto. ¿Y por qué? Yo entiendo Igual, eso, el del sí. audio, ahora me lo explicás. Igualmente, pero ¿por perdóname, qué? déjame aclararle al doctor, bueno, y a toda la gente que está ahora mirando a la tarde, que nosotros no ponemos el audio, lo transcribimos, pero no Sí. lo ponemos porque es un mensaje que se da en un ámbito privado, por respeto a esa situación no lo ponemos, pero en el audio claramente Fabián Llanola pide a sus abogadas que no lo dejen. Y sus propias abogadas, cuando vos hablas con ellas, te dice que renunciaron y que la renuncia le venían evaluando Bien. de antemano por Doctor. la falta de pago. Desde el punto de vista técnico, Sí, iba a ser una desvinculación que le iba a llevar a cabo Tenca. Las doctoras presentaron la renuncia antes, que es la renuncia que está circulando. sí. O sea, prácticamente ellas renunciaron. La realidad es que el equipo penal, como estaba conformado, Fabián sigue tomando las decisiones, Sí. decidió que lo siga Tenca y no las doctoras. O sea que no era por una Entonces no falta de renunciaron. honorarios entonces. Yo tengo entendido que fue una decisión de Fabián. Esto en el mundo jurídico es muy común. El Claro. cliente puede cambiar de letrados. No Sí, es una perdóname, situación... puede cambiar y yo te entiendo todo lo que vos decís, pero hay un momento que hay un cortocircuito que no encaja. El audio, por lo que trascendió ahora, les pide por favor que no se vayan y que vuelva, que las necesita mucho. No hubo otro momento en el que nosotros sepamos que hubo flojera de papeles para que se vayan. Surgió ahora con la aparición de Adrián Tenca. Y ellas mismas dicen, vos me acabas de decir que fueron despedidas y ellas mismas, y después te contradijiste, dijiste que renunciaron. Dijeron, renunciamos porque no nos puede pagar. Fueron primero desvinculadas por Fabián, por Sí. mensaje de texto. Tenca no presentó la desvinculación porque concomitantemente las doctoras primero presentaron la renuncia, pero la decisión fue de Fabián. Bueno, Acá Doctor, nos estamos ¿por qué? olvidando, me parece, que en determinado momento una de las dos abogadas, por reclamo de la otra parte... No tenía la matrícula. No tenía la matrícula habilitante para No, la- operar aquí estaba en en Capital trámite, Federal. estaba en trámite. Estaba en Estaba en trámite y trámite. firmaba la Lo otra. aclaro. Está en trámite, no la tiene entonces. Claro. Si Pero está en podría- trámite, no está. No, Diana. Pero doctor, el me estudio gustaría jurídico, saber sí. usted qué piensa de por qué se filtra ese audio y si en realidad es una estrategia del propio Fabián Llanola para que se vea y se escuche lo mal que está o algún tipo de estrategia de las que ahora renuncian a defenderlo. Ese audio está en 2 teléfonos.
Sí. En el de Fabián y Sí. en el de la doctora. ¿Y usted podría ve que no. verificar la fecha de ese audio? ¿Podríamos tener la verificación según el teléfono de Fabián Llanola que le envió ese audio a las doctoras para saber en qué fecha se lo mandó? Se lo debería consultar. Si salió del celular de Fabián, que efectivamente habrá sido ahí. Pero- Sí, a mí me parece que es un audio que es anterior. Sí. No sé. Pero, doctor, Entonces, cuando- previamente hubo un deseo de ellas de irse, porque digo, si él les manda un audio pidiéndoles que por favor se queden, digo, Ellas- ¿existió una situación anterior? Ellas estaban en un grupo de chat con él, me parece que tiene que ver con eso, que salieron del grupo. Pero esto es una decisión que tomó Fabián como un cliente que decide cambiar las abogadas. No es, Claro. no es un tema de tecnicismo doctor, ni... Claro. quisiera sumar una información que trae Diana de Glaui con respecto a una carta documento. Hay una carta documento que manda el doctor Delia precisamente a Tomisi, una de las abogadas o quienes eran las abogadas de Ujú. Fabián Llanola. Esto ya parece ser a todo lo que sucede con Fabián Llanola una guerra entre abogados también. Dani, Claro. Delia es el doctor que defiende a las A Liliana una de las Aguirre. víctimas, sí. Perfecto. O a un grupo, porque en realidad Sí, sí, representa exacto. varias. Y precisamente el doctor Gustavo Delia le envía una carta documento a Estela Maris Tomisi por unas declaraciones que dio en este mismo canal, Sí. en el que ella especificaba que era una operación justamente para banalizar las verdaderas denuncias de violencia de género y cita otras citas El fraude que dio fue lo del en, fraude mediático, uno de los Diana. programas. ¿Cómo? ¿Fue cuando le pusieron el título de fraude mediático? En ese comunicado, en el comunicado En ese que Fabián comunicado. Llanola colgó en su cuenta de Instagram, Ajá. avalado por las abogadas Ahora, que tenía en ese momento. Fíjense ¿Qué pasa con cómo esto en ahora? esta trama, donde comienzan con víctimas que relatan prácticamente historias muy parecidas, sin Sí. conocerse las denunciantes, Sí. con Fabián Llanola, ahora también termina en una encrucijada y en una telenovela Total. de barro entre los abogados, porque el propio Delia tiene Ujú. entonces que enviar, o le envía específicamente, porque la tenemos, la carta documento a Estela Maris Tomisi Y un por los detalle. dichos que hizo. Y un detalle, Claro. ahora me acordaba, porque lo escuché varias veces el audio. No puede haber sido antes, porque le dice, Adrián te va a volver a hablar. Adrián Estenca es uno solo, digo. Claro, y se acaba de incorporar. Es de ahora que hace se acaba de poco. incorporar. Es actual el audio. Acá Sí. hay alguien que filtró ese audio y hay un objetivo detrás de Tal esa cual. filtración. ¿Cuál es? Porque nos llegó a todos los periodistas que Les quiero, tratamos el tema. antes de seguir con este tema, quiero preguntarle a cada uno con una palabra que me definan qué emoción tuvieron al escuchar el audio de Llanola. Porque es un audio muy largo, que otra vez, insisto, no lo vamos a compartir, no podemos hacerlo porque es un tema privado, pero ¿qué sintieron? Desesperación. Yo no te Vos sé- leíste yo desesperación en escuché él. Desesperación. Sí, un hombre abatido. ¿Te dio pena? No, pena no, pero en ese audio, si tengo que escucharlo, sacando el contexto que todos Tal cual. conocemos, un hombre abatido. Miriam, Muy confuso todo. muy confuso todo. Ventura, ¿lo escuchaste? A mí ¿Qué no te me pasó? genera nada, porque yo siempre espero los pasos de la justicia. Yo creo que en ese audio vos escuchás a un hombre que es culpable. ¿Escuchás a un hombre Sí, claro. culpable, Diana? No me dio pena en lo absoluto. Creo que esto es una estrategia. Muy bien. ¿Y Ceci? Lo mismo, estrategia. Esa es Estrategia. la palabra. Bueno, muy bien. Vamos ahora a conocer la historia de Valeria de Genaro, que también se suma a la lista de personas que lamentablemente han tenido muy malas experiencias con Fabián Llanola. ¿Cómo estás, Valeria? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo fue tu experiencia con él? Contanos brevemente qué estabas haciendo y cómo fue el trato Ujú. con Fabián Llanola. Mira, yo me hice conocida mediáticamente en el año 2007 y él estaba haciendo un programa en Telefe, después pasó a otro de América Sí. y yo iba como invitada. En principio como que todo normal, pero después tenía como esa manera como de baboso, digamos, de agarrarte siempre, que de la cintura, de hablarte tan cerca. Y me Cuando acuerdo te que... saludaba, Sí, ¿podés y describir yo no qué era lo su que- amiga, es como que tenía como esas atribuciones que se tomaba, o sea, como de más, porque Sí. yo conozco a gente de la tele y nos saludamos Sí. con un beso normal, o sea. Claro. Y él en ese momento me dijo que él quería que yo esté fija en su programa, entonces yo en ese momento como que dije, mirá qué copado, ¿no? Porque, o sea, me encantaría trabajar en el programa de Claro. él, porque convengamos que es muy famoso. Entonces hasta ese momento estaba todo bien y todo normal. No lo tomé como un acoso, digamos. Sí. Cuando lo comenté con una amiga me dijo, pero eso que te dijo a vos se lo dice a todas, o sea, no te creas Ah. especial. Y de hecho el trabajo no me lo dio después. Ajá. Pasó el tiempo y viajamos a Tucumán juntos, o sea, para hacer boliches de allá. ¿Para hacer él- presentaciones en boliches? Claro, ¿Y? entonces él le tocó en un boliche, a mí en otro. Sí. Entonces teníamos que hacer prensa de día en una radio de allá y estaba, bueno, puesta una mesa en un lugar, en un bar afuera.
y a él le tocaba en una punta y yo estaba acá al lado de los conductores del programa. Sí. Entonces cuando me tocaba hablar a mí, él se viene a mi micrófono y cada vez que yo tenía que hablar o algo, él opinaba y hablaba en mi micrófono también. Y cada vez que yo hablaba es como que tomaba la posición de agarrarme el pelo y acomodármelo. Te yo lo- acomodaba, te O sea, corría el pelo y ¿entendés? te lo acomodaba. Pero ¿en qué contexto? Para mí era como simular una relación, ¿no? Sexual, digamos, como algo, ¿viste? O sea, no quiero como ser una tan explícita, cercanía que no existía, como pero una como- confianza que no... como si él, o sea, como que si yo hablaba en el micrófono, no sé cómo explicarlo, se entiende igual a lo que quiero No. llegar, ¿no? Sí. Como quería dar a conocer que ustedes estaban en pareja, ponele. No sé si me entienden. A En ver, un ¿qué es? acto como una sexual, connotación digamos. sexual, la Claro, cuestión o del sea, micrófono y en todo el un- asunto. Claro, Mm. digamos, Ah. esa fue mi sensación que yo dije, o estoy pensando mal o esto está pasando. Ajá. Entonces como que siguió esa situación incómoda. Sí. Cuando él se retira, yo pregunto que por qué se pasaba mi micrófono. Pregunto, ¿no anda el micrófono de él? Y me dicen, sí, anda y su nota terminó. Él vino al lado tuyo por nada. Acercarse. Sí. Claro. Entonces, a partir de ahí, como yo me sentí incómoda, pedí a la producción que estábamos trabajando que no me dejaran a solas con él, porque eso me molestaba. Y después, bueno, todo el tiempo eso, de abrazos, de más y todo demás. Después teníamos que hacer unas fotos para una casa de deportes de allá, Sí. y lo que contaban las chicas, que yo me sentí identificada, que le gustaba mostrar su cuerpo. No Y sé eso para es qué. un denominador común de mucha gente. ¿Qué? ¿Pero Sí. qué ¿El pasó? ropa interior o qué? ¿Qué pasó, Claro, o sea, Valeria? teníamos que cambiarnos con la ropa deportiva, pero era un local deportivo, entonces teníamos cada uno un cambiador. Claro. Pero a él le gustaba florearse y mostrarse, y yo lo miraba como diciendo, señor, tápese, porque, ay, ¿qué pensaba? El que yo me iba a calentar por ver su torso desnudo, o sea, era Claro, como pero rarísimo una cosa todo. como de exhibición. Claro, Sí, pero sin sí. sentido, o sea, como que qué me iba a llamar la atención a mí, o sea, de verlo a él. Y después, bueno, cada uno se fue a trabajar, a su boliche, todo, y volvimos. Y otra vez, muy temprano a la mañana, abrazándome todo, y ahí me cansé y le dije, o sea, a ver, tan temprano y vos tan cariñoso, a los gritos, ¿no? Se lo dije. Y ahí teníamos que compartir el remis, y lo que yo remarco es que, o sea, como que cuando yo le puse los puntos, él se quedó callado y no me volvió a molestar. O sea, eso es lo que remarco a diferencia Él por ahí pudo de haber, otras te chicas. pregunto, Valeria, desde la ignorancia total, Ujú. él pudo haber sentido y se pudo haber acercado a vos porque pensó que por ahí tenías onda con él o No, digamos, siempre fue mi modo de... siempre le pusiste el estate distancia, quieto, yo estaba en digamos. pareja. De hecho, cuando hicimos una nota para un medio de allá, él dio a entender como que nosotros, y yo le dije, no, yo estoy de novia. Y él me dijo, ay, fue en chiste. Le dije, no, porque me haces quedar mal a mí y mal a mi Ajá. pareja. Y la le gente dije de la yo. producción que estaba acompañándolos en esos eventos que hacían o en esas publicidades que hacían, ¿reaccionaban de alguna manera? ¿Veía tu incomodidad? ¿Lo dejaban pasar porque ya lo conocían a Yanola, que supuestamente era así? ¿Sabes qué pasa? Que, o sea, ya no le fui yo y obviamente él era el famoso, era él. Entonces se lo cuidaba mucho más a él. Pero sí estuvieron pendientes cuando yo mostré esta incomodidad de cuidarme y no dejarme a solas con él. Vale, te hago una pregunta, porque a mí me parece, o sea, que es muy importante. ¿Qué es lo que a vos te determina que un abrazo cariñoso de un compañero de trabajo, o sea, se excedió? Digo, si lo estás contando es porque hay algo que pasó y te pasó a vos, digo, lo hablaste con una amiga y te generó incomodidad, llegaste a hablar con la producción. Sí, no, es que O sea, no, por ahí no te quiero hacer adentrar en No, es algo no que es por un ahí te abrazo, causa es como dolor. esa persona que te abrace, que la cintura o que te agarra de más cerca de la lola. Es que, no quiero usar la palabra pajero, pero eso. No, dijiste era- baboso, Pero lo pero... dijiste. Para decirlo que Mira, se entienda. lo dijo ayer Sabrina Es la Artaza misma de palabra Orquesta que Nacional. eligió. misma O sea, palabra. cuando te saluda, perdón que sea tan tallada, pero No, me pero yo parece te digo, ¿viste? Cuando no hay importante. esa confianza de por qué el abrazo primero, por qué el abrazo. Pero, o sea, por ¿Viste? ejemplo, saludaba en la comisura de los labios. Eso es algo que también muchas famosas coincidían. ¿A Sí, vos te era, pasó? la posición de galán, de agarrarte, todo, pero para mí era innecesario. Yo también considero que soy una chica como arisca, quizás por eso me chocaba más. Que lo escuché también en La Ruchi, que ella contaba y yo me sentí identificada con Bueno, ella. pero son varias chicas, mujeres, que cuentan exactamente Lo el mismo mismo. modo. Ujú. Y en algunos de los casos, como es el tuyo, no se llegó a mayores. Claro, ¿sí? claro. ¿no? Entonces, esto Claro. es un modo de comportarse. Es que me parece Sí. que Fabián es así. Exactamente. Claro, es eso te como queda la es duda, que así. si vos decís, capaz que no es por mí, sino que lo hace con todas. Claro, pero el entonces, tema Vos es- también no sé qué decís que quejarte o tenía algo. que ver con un deseo tuyo de estar en un programa, porque digo, si era Es una que el tema figura es que, bueno, súper conocida que te propone algo, o sea, ¿vos crees Sí. que por eso también tu no accionar urgente en algo que no te era cómodo de repente?
En realidad en ese momento, o sea, si yo contara, o sea, he sufrido un montón de acosos. Entonces como que es bastante normal a veces. No debería hacerlo, pero es bastante normal. Sí. Entonces es como que por trabajar, o sea, de hecho después que me pasó ese episodio, seguí yendo a sus programas. Porque, o sea, soy una chica que trabajo en los medios hace mucho tiempo, pero no es que me llueve el trabajo. Entonces a veces hay que promocionar una obra o algo y yo he ido a su programa. Pero, cuando yo fui ya estaban las denuncias hechas. Entonces me acuerdo que me saludó y me dijo, te saludo con respeto porque después llegan las denuncias. Bueno, pero a eso iba, justamente. Lo que consciente. antes iba a decir es eso. Hay muchas que describen el mismo modo de operar. Y en algunos casos llega más lejos. ¿Vos pensabas que te podía pasar cuando viste las denuncias? Tal vez si yo no hubiera puesto el freno como lo puse, ¿él habría avanzado como lo hizo con otras? ¿De manera más grave? La verdad que no hubiese permitido yo que pase a mayores. No es que tuve miedo ni nada, pero el tema Pero es que él cuando yo hizo me un enojo cambio de soy- actitud. Él hizo un cambio de actitud a partir de la denuncia, la siguiente vez que te vio. No, yo sentí que cuando yo, básicamente, porque le puse como tipo voz de hombre, como que, hey, Sí, o sea, tan temprano y vos tan cariñoso, y yo venía justo discutiendo con un exnovio y compartimos el remis, y para mí que me escucha haber hecho con esta loca, no me meto. Claro. Y ahí paró. Le quiero preguntar al doctor Garcete qué opina, qué siente, qué le pasa cuando escucha estos relatos, ¿no? Que se van sumando. Primeramente, respetar mucho cuando una persona da su parecer y un testimonio. Sí, Por supuesto que tiene todo mi respeto. Desde lo jurídico, sinceramente, no puedo decir nada. claro. Porque no me corresponde y no soy yo quien para juzgar ni para un lado ni para el otro. Solamente decir que respeto mucho el testimonio de ella y está perfecto. Yo, una cosa que me atacaban en las redes sociales, que me preguntaban por qué yo como que no había denunciado. Obviamente yo no considero que esto no fue un abuso, sí es una especie de acoso, pero no fue algo sexual, digamos. Sí. O sea, por eso es que yo no denuncio a la policía. Lo Me que estoy pasa es que, mira, solidarizando yo con creo que con lo que mis debe compañeras. pasar es que, en base a las denuncias heavy, digo, yo creo que hay un paso, ¿no? Uno llega. Cuando uno escucha las chicas que tuvieron que bancarse que de golpe se le bajaran los pantalones o que las tocara o algo, quizás vos sentís que se baja el precio por lo que vos estás contando. Para vos fue suficiente cómo avanzó y de qué manera fue. Le pasa a muchas mujeres. Y de hecho, todo lo que tiene que ver con su exhibición lo han declarado hasta hombres, ¿eh? Que es un hombre que le gustó siempre mostrar su cuerpo y provocar. Eso no lo hace un delincuente, todo lo otro lo podemos charlar. Claro. ¿Tartu? Sí. Vale, ¿sabes que me quedé colgado pensando en la situación que contaste, ¿no? De que se te ponía encima, que te agarraba del pelito. Innecesario. ¿Eh? Que es totalmente innecesario. Olvídate que es innecesario. Pero digo, era una especie de puesta, o sea, vos lo sentiste como una agresión sexual en ese momento, porque, digo, vos has participado en momentos en los cuales en la tele se juega con la fantasía del sexo. Eso claramente trataba de demostrar, para aquel que lo estuviera viendo, que era una fantasía sexual puesta en escena. Pasa que en ese momento me quedaba la duda de decir, ¿estaré yo alucinando, mal pensada? Después no te quedó ¿Habrá esa sido duda? así? Y la verdad que no. Cuando termina la nota, yo pregunto, porque yo dije, capaz que no le andaba su micrófono y por eso se acercó al mío. Claro. Porque era ilógico, estaba toda la mesa súper armada de un programa de radio. Y ahí cuando los chicos me dijeron, su nota terminó, de hecho, Ok. se sumó a la tuya cuando ya había terminado su nota, y encima compartieron un micrófono que él tenía el suyo, o sea, ahí me di cuenta que era totalmente innecesario y ya la incomodidad era como... Y que- en ese momento la incomodidad es muy grande, digo, lo del pelito, todo. Me da medio asqueroso eso, Es por que eso te sí, digo. es eso. Y aparte ya cuando viajé yo ya sabía cómo era, entonces yo dije, ahora bancármelo a él. Cuando decís sabía cómo eras, ¿a qué te... Y por lo que me había pasado ya en varios programas, que yo había ido, ya el toqueteo y todo eso, yo dije, peor viajando juntos. Ahora yo lo que no puedo creer es no sé si la palabra es impunidad, pero digo, lo hace, según lo que relata Valeria de Genaro, delante de todo el Sí, mundo. es O un sea, no modo. hay consideración Pero de me llegar a parece que es pensar... parte de la pero es parte de su habilidad. patología. Pero perdón, Es no parte de llega la a pensar, me va a ver el de enfrente o el tema de decir, es la hija, le puede tocar a cualquiera y a todas tenemos que pensar de la misma manera. Pero, por ejemplo, es la hija de Nito Artaza, el pensar las conexiones, ¿no? O Sí, decir, me pero está mirando total. aquel... Pero es ¿viste? parte de la habilidad, me parece, ese Sí, tipo de igualmente cuando personas, ¿eh? mencionamos esto también, nobleza obliga, hay que hacer una reflexión profunda acerca de toda la gente que estuvo en cada una de estas Y situaciones. dejó que pasara, ¿no? Y hablo de Fabián Llanola y hablo del mar de gente, de hombres especialmente, que han sido acosadores, maltratadores, abusadores. Entonces digo, me parece que hay que hacer un mea culpa también general, ¿no? Porque No, hubo Cari, también un cuántas veces- establishment que de repente... ¿Cuántas veces hemos estado viendo que esto Sí. sucedía
y no tuvimos el valor Sí. de decir, momentito, Sí. ¿qué haces? Hasta acá. ¿Qué te pasa? ¿Viste? No lo hemos tenido. Así que al margen de lo que pase en el futuro con Fabián Llanola, tenemos que hacer una revisión profunda Sí. en este cambio y refundación que tenemos social. Decías, Miriam, vos No, también no, has que te digo que tenido también hay un situaciones- establishment y como un sistema que... A ver, por eso yo es que le Que quiero preguntar. avalaba. Sí, Claro, apañaba. en el caso que así fuese, digo, no solo en este caso en particular, si así lo determinase la justicia, porque bueno, yo conté mi experiencia, pero me parece que la experiencia personal de uno... Miriam, ¿qué fue lo que vos viviste con él? No, a ver, yo lo conté el otro día y siempre pido por favor cuando cuento mi experiencia que no me corten la nota porque yo viví 2 etapas. 2 etapas con Fabián, o sea, vivís compartiendo un mismo teatro. Y vuelvo a repetir, mi experiencia no determina que cualquiera de las causas fuesen ciertas o no. O sea, yo Sí. siempre voy a escuchar a cualquier mujer Sí, que sí, denuncie sí. una situación así, porque me parece que es importantísimo los tiempos que se viven. Conocí a una persona que fue muy déspota como compañero, compartiendo un teatro, mal compañero, Sí. después, o sea, Igual compartiendo que sea mal compañero, perdóname, solo mal esto. compañero y hacía, No se perdón, puede Matías, juzgar, y, no se puede juzgar, ¿no? Tal No, cual. Penalmente No, a no, alguien. penal. y sí hacía un Gente- abuso de poder porque Claro. Fabián era la figura de ese teatro en un momento donde era súper convocante y también una producción que le daba el lugar. Eso. Porque, a ver, pero en el medio pasa a Sotar tú. Estamos hablando de las figuras que convocan y acá... Y los números mandan en ese sentido. En el caso de sacar un cartel, estas cosas de divismo, de ego, de Sí, mal sí, sí. compañerismo. Sí, sí, O sea, sí. yo viví. También de inseguridad, de un montón de otras cosas. Cuando ¿no? yo me entero que se va a incorporar un elenco que yo protagonizaba junto con Pablo Rago y para la gira se iba a incorporar él, a mí lo primero que me llega es todo, o sea, este tipo de comentarios Mira. de gente, o sea, no existían las denuncias y sí me llegan de un montón de personas del medio, inclusive de una actriz muy conocida que cuando era chica vivió una situación, o sea, por otra persona me hace llegar y me dice, ojo, porque te va a pasar esto y esto. Y de varias personas más que no denunciaron y no han dicho nada. Sí. Entonces, yo lo primero que hice fue hablar con la producción y me anticipé a una situación, mira, donde yo llego a vivir medio hecho, similar a esto, Sí. yo no voy a ir a la tele, no voy a tuitear, yo me vuelvo loca porque no lo... Marcaste la cancha, digamos. Sí, ahora, después de ahí, yo tuve una gran relación, un gran compañero. Es más, yo tenía escenas de beso con Fabián en el escenario Sí. y jamás viví Se nada propasó. incómodo. O sea, Bueno, esto jamás. también es importante que lo diga Miriam. Pero, Mirá a vos. ver, y no es que necesité con él ni nada, y la realidad es que tuve un vínculo muy cercano, hice una gira, o sea, hacer una gira te requiere viajar en Sí, motorhome una y tal. cotidianeidad. Pero estamos hablando de fatal, 2 claro. personas que pusieron límites. Vos a tu manera se lo hiciste Por saber eso- al productor y Valeria ella a lo su manera mismo. se lo hizo saber a Y Fabián claro, Llanola. son dos también- personas... Sí. Sí, sí, sí. No, no, y además yo tengo una personalidad que, No, que claro. en 2 minutos vas a saber que Sí. donde intentás algo hacer que yo no quiero, yo tengo miedo de reaccionar físicamente porque se me van los patos, ¿entendés? Pero me parece que no es lo mismo una situación de una persona de repente, no sé, que estás en otra condición, ¿viste? Más No sé si vulnerable. no, estás Sí, vulnerable y me porque parece ahí- que... Porque además ahí ustedes eran pares. Es muy diferente ser pares Absolutamente. y ser colegas que ser una persona, como el Mm. caso de Valeria, que describía, digamos, que él tenía cierta autoridad sobre ella. A Sí. lo que iba es esto. Pareciera ser, hablamos de la misma persona, ¿no? Fabián Sí, Llanola. sí, sí, claro. Muy bien, pareciera ser que son 3. Uno es el que te toca, te abraza, te toca cerquita, te da el beso en la comisura, trata de pasarse un poquito de la raya y constantemente es ese. Otro es el que cuando alguna de ellas dice para, momentito hasta acá, pum, da vuelta y se pone otra cara. Y el tercero que estamos describiendo es aquel que se baja el pantalón, se te tira encima y te baja tu ropa también y sabemos todo lo que ella hizo. Entonces, es como pareciera esto, ¿no? Un juego de psicópata absoluto. No, me cuesta igual decir, pido perdón por utilizar ese término que no sé hasta dónde es así, pero digo, la ley evidentemente se va a poner en juego a la hora de tomar en cuenta las pruebas para culparlo o no. Sí. Lo que pasa es que, Pero ¿sabes qué? todo es esto difícil. por Sí, eso digo, es todo muy esto difícil. que Doctor acompaña, Garcete, palabra. doctor de alguna Garcete. manera describe la personalidad. Yo lamentablemente Sí. tengo un ámbito de opinión muy acotado. Primero porque puedo opinar sobre el mundo de lo jurídico. Y segundo porque mi tarea es defender los intereses de Fabián. Entonces, lamentablemente puedo opinar solamente de aquello que está en la justicia. Del resto, el parecer, lamentablemente, me lo debo reservar. Por Lo una que pasa es que, cuestión doctor, profesional. hay un momento que vos escuchás una masa crítica de opiniones, como la que estás escuchando de que viniste acá,
Y podés agarrar, levantar el teléfono y decir, no, Fabián, yo no te puedo defender, maestro. También puede pasar. Ha eso. pasado, ¿cierto? Tartu, En otros sí, casos. pero digo, él es el abogado de Fabián. Pero y- también puede pasar eso. Sí. Sí. Él puede tener una cuestión ética interna. Yo sé que los abogados Sí. defienden cualquier cosa, ¿entendés? Pero también puede decir, bueno, che, no da. ¿entendés? Igual Lo que estoy está, escuchando, todo está en proceso, Tartu. todo está en proceso, Matías, por Todo está en supuesto. proceso. Sí, Perdón, doctor perdón. Garcete, diga, ¿Le diga. puedo contestar a, Sí. a Perdón. Tartu? Ujú. Primero, no siento que los abogados defendamos cualquier cosa. Sí, sí. Yo siempre digo lo mismo. Los abogados defendemos intereses jurídicos, no principios. Y todo el mundo tiene derecho a ser defendido. Y eso sí. Lo que yo piense en mi foro más personal es una cuestión íntima que no voy a compartir. Claro. Claro, Sí. pero claro, Te- usted es y lo- abogado, usted está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Qué, Sí, qué- ¿qué qué decía? dice Fabián? O sea, ¿cómo está Fabián ahora? Yo con Fabián hablé por teléfono hoy. La realidad es que Fabián está muy amargado. Y sí. Si uno hace un poco de rapport y se pone en el lugar de una persona que está en una situación como él, entenderá que es una situación que no es agradable en absoluto. Sí. La está pasando muy mal, personal y económicamente. ¿Por qué Pero- ¿Qué decidió? decías, yo Valeria? quería decir que Perdón, Corita, ahí vas. a la vez cuando uno habla, también encima, por más que uno defienda su verdad, después también tenés el miedo a que te mande una carta documento o algo. Yo cuando empecé en esto mediático, recibí, me acuerdo, no sé si Ventura te acordás, una carta de documento de Coppola en su momento. Y era en otras épocas y nadie me acompañó en eso. Ajá. Y yo tuve que cambiar mi testimonio y decir que era mentira cuando era verdad, porque no pude conseguir testigos y otras bailarinas que le había pasado lo mismo que a mí. Entonces yo agradezco que todo el mundo fue cambiando. Lo que pasa es que y hoy, nos lamentable- apoyamos. lamentablemente, cuando se trata de este tipo de cosas, a no ser que haya lesiones Mm. o psicológicas o No se puede físicas probar que se nada. puede comprobar con un médico psiquiatra o con un médico forense, Sí. si es tu palabra contra la de él, es muy, Muy difícil y difícil, es muy sí, injusto, muy porque lo difícil. vivís, pero es muy Igualmente, injusto. y la última para cerrar, digo, si esto no se llega a comprobar de ninguna manera, ¿qué pasa con toda la opinión pública, ¿no? Con toda esta imagen que ahora se ha construido a partir de tantos testimonios en Fabián Llanola? Hay dos tipos de sentencias. Una es la jurídica y la otra es la social. Claro. La jurídica, calculo que se va a resolver en breve según lo que pude conversar con el doctor Tenca. Sí. Y la social, la realidad Sí, es que no lo sabemos. Sí, totalmente. Me acuerdo el único reportaje que dio Juan D'Artés, bueno, Sí. estamos hablando de una Sí, violación mejor a que una no lo menor, no es lo mismo que los Mm. casos que ha vivido Llanola, que a Mauro Viale D'Artés lo que le dijo es, yo estoy muerto, Sí, es verdad. claramente, y lo dijo muchas veces, como entendiendo que a pesar de todo lo que pueda llegar a suceder en el futuro, digamos, su vida había terminado con una denuncia de violación. Como que hay cosas que son realmente irremontables. Así que bueno, nada, me venía un poco Sí, sí. esto a la cabeza, ¿no? Qué sé yo, igual nada, lo único que queremos nosotros es que se llegue a la verdad.